Todos contra las políticas neoliberales de Macron, así suena desde París, la marcha de los chalecos amarillos le llaman. Y es que Macron en Francia, al igual que la mayoría de países de América Latina, han impuesto lo más extremo del sistema económico llamado neoliberalismo. Ahorita París es un campo de batalla y al mismo tiempo Puerto Príncipe en Haití es un campo de batalla. Dicen algunos medios en Francia, la marcha de los chalecos amarillos, París como un campo de batalla y una insurrección imprevisible. Un sábado violento y helado en París. Los chalecos amarillos es un movimiento sin líderes. Se parece quizás un poco supuestamente al movimiento de las nuevas ideas de El Salvador, que aunque tiene un líder llamado Nayib Bukele, pero en el resto de más allá no hay líderes. Todos son líderes, decía alguien. Esta insurrección, como la llaman algunos, empezó en la Francia rural y la preurbana, porque el presidente neoliberal se fue y les alzó los precios a toditos los productos de consumo, incluyendo el combustible, sin aumentar los salarios. ¿Le suena esto a usted familiar? El neoliberalismo está destruyendo al mundo, está consumiendo a los pueblos, los envuelve en llamas. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Los pueblos tienen que levantarse. Dice la fuente que el pueblo parisiense avanzó sobre la capital y todo se ha transformado en una insurrección imprevisible contra el gobierno. Allí en el Campo Marte, en la Torre Eiffel, se fueron a la Avenida de los Campos Elíseos, lo cual, dicen, se convirtió en una zona de combate entre el pueblo y los que le sirven a las élites de siempre. París no tiene nada de diferente a San Salvador, a Puerto Príncipe, a Buenos Aires, porque son las mismas élites las que están gobernando e imponiendo ese sistema que reproduce pobre llamado neoliberalismo. Mire, ahorita en Buenos Aires hay un pueblo en guerra. El neoliberalismo ortodoxo se ha aplicado también en Buenos Aires, en Argentina, a tal grado que no sé si usted se acaba de dar cuenta que la tan esperada final entre Boca Juniors, entre lo que le llaman el clásico del mundo. Boca Juniors es el equipo, mire qué interesante, del presidente argentino. Exactamente. Es interesante porque este clásico River Plate Boca Juniors se suspendió hasta mañana por violencia. Alguien decía, violencia es el elemento intrínseco más importante de lo que es el neoliberalismo, porque solo así se puede mantener, para mantener reprimido al pueblo, para mantenerlo bajo un terror de miedo permanente. Mucho cuidado también. En París, dicen, la ultraderecha infiltró al pueblo. Y de la ultraderecha salió la violencia. Y de acuerdo al mismo medio, hay ya muertos y heridos. ¿Cuál es el gran reclamo? Que se vaya Emmanuel Macron. ¿Se acuerdan ustedes que Radio Revolución les hizo un especial
en lo que muchos decían el milagro de Francia, las esperanzas de Francia, llega un non-establishment y Radio Revolución desengañaba y desmentía todo eso porque Emmanuel Macron llegó allí, porque los banqueros y las élites lo pusieron. Ahora hay acusaciones, se acusa a la ultraderecha representada por la señora, acuérdense ustedes, Marine Le Pen, del Frente Nacional, que es el equivalente a el señor presidente Donald Trump de Estados Unidos y su grupo de blancos supremacistas. De la forma de cómo usted puede reconocer que los que gobiernan son terroristas políticos, son fascistas, son neoliberalistas, es de que nunca cuestionan el sistema económico del país. Y ahí le pueden a usted hablar de comunismo, de socialismo, de democracia social, de socialdemocracia, pero si no desarticulizan este sistema económico fascista, son fascistas. Son fascistas. Renuncia Macron, dicen todos, ante las llamas de los vehículos volteados, los negocios cerrados, los turistas se van aterrorizados, los hoteles cierran y el aeropuerto parado. Mire bien, mire, acá los que son familiares con esta zona de París, la Plaza de la Concordia, la iglesia de Madeleine, los Campos Elíseos, la embajada estadounidense, la embajada de Estados Unidos están militarizados. El pueblo francés tirando piedras y el gobierno tirando gases y balas. Israel contra los palestinos, nada de diferencia. Es un sistema global que globaliza la injusticia, que globaliza el crimen, que globaliza el terrorismo y lo imponen institucionalmente y perpetúan y multiplican la pobreza. Acá ya el pueblo que ha venido de afuera ha tomado el centro de acuerdo a lo que nos mandan acá, el centro de la marcha, y están cantando la Marsellesa. Acuérdense ustedes de ese himno revolucionario, himno de Francia. Agitan banderas, todos con sus banderas de Francia, pidiendo la renuncia de Emmanuel Macron, que recuérdense ustedes, aunque no tenga nada que ver con esto, pero si fuera quizás en Venezuela o en Cuba, ya lo hubieran satanizado y sacado, porque Emmanuel Macron tenía 16 años cuando la profesora de él se enamoraron y se casaron, y de acuerdo a lo que dicen, aquí hubo crimen sexual, obviamente, porque era un niño, y quien era la profesora en ese entonces es hoy la esposa de Emmanuel Macron. El 73% se dice acá de los franceses apoyan a los llamados chalecos amarillos. Y el pueblo se ha manifestado, y el pueblo, mire usted, está deshaciendo lo que hizo la alcaldesa ultraderecha, que fue reducir las calles para evitar marchas. Lo mismo usted verá lo que está haciendo, por ejemplo, el alcalde de San Salvador, que pertenece a las élites capitalistas neoliberales. Ya cerró el mercado del pueblo para darle
todos esos clientes a uno de sus allegados y que están relacionados a través de la familia y que coincidentemente es el candidato a la presidencia por el partido del ultranacionalismo, ultrafascismo en El Salvador, como lo es el partido Arena. Aquí dicen el pueblo que está marchando van para el campo, para los campos elíseos. Oiga bien eso. Y lo están diciendo ellos, no somos violentos, queremos que nos escuchen, que la sociedad se vuelva horizontal, que podamos cobrar algo más y trabajar cuando tenemos más de 50 años. Está hablando usted de la clase media francesa que está siendo destruida, como lo es en muchas partes del mundo, en donde se está aplicando este sistema económico cruel, cruento, violento, de terror. Nos dice acá este que está marchando, dice que habla 3 idiomas, vive a 200 kilómetros de París. ¿Por qué? Porque no puede pagar los precios de un alquiler. No queremos violencia, dice, queremos justicia, queremos equidad, somos los olvidados de la clase media. ¿Le suena familiar esto a usted? No hay un país en donde se imponga el sistema neoliberal que al mismo tiempo la clase media no vaya desapareciendo, porque la riqueza se va concentrando cada vez más en unos pocos y los muchos quedan a la barbarie, quedan afuera. El Salvador es un ejemplo importantísimo porque la única forma de que el pueblo no ha salido a tomarse el país es por las remesas. Las remesas están manteniendo a la oligarquía, las remesas están manteniendo al terrorismo político, económico y social, las remesas están manteniendo el sistema perpetuo de terrorismo permanente en El Salvador. El presidente de Francia está trabajando para las élites que gobiernan al país, que no es o no representan ni siquiera el 1% de Francia. Mire qué interesante que la mayoría de los que usted ve aquí en Francia ahorita son jubilados, viven en el campo, no pueden ellos seguir con estos aumentos que les ha impuesto el gobierno francés, quien al mismo tiempo ha disminuido los impuestos a las clases económicas más fuertes del país. Estos golpeados que andan hoy manifestándose acá viven en pueblos pequeños, sin muchos servicios y necesitan movilizarse para ir al mercado, para ir al hospital, entre otras cosas. Entre otras cosas. Los chalecos amarillos le llaman. Los chalecos amarillos, hay un gran peligro porque se les ha infiltrado la gente de la ultraderecha. Y los chalecos amarillos ven quizás las posibilidades de una insurrección contra el gobierno y las élites. Los chalecos amarillos representan la revancha de aquellos que han sido tratados como incapaces, pasados de moda. Dice uno de los grandes intelectuales de Francia. La Francia de los chalecos amarillos no es otra que la que salió hace años del radar de la policía y los medios. Rechaza la política de Emmanuel Macron, pero más ampliamente los años del neoliberalismo. Ahí está. Ahí tiene usted.
Violenta protesta en Francia contra el aumento de las naftas desafía a Emmanuel Macron, dicen otros. El Arco del Triunfo envuelto en un humo espeso, como en un cuadro de aquel gran pintor Delacroix. Una bandera francesa emerge, un camión quemado en la avenida de los Campos Elíseos. Granadas, barreras, miles y miles de chalecos amarillos. Dicen los expertos que es la crisis política más grave que encuentra el ultraderechista neoliberal, presidente de Francia, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. La clase media y baja ha sido destruida por el neoliberalismo. Eso es verdad aquí en París, como es verdad en otros países del mundo, América Latina, etc., donde el neoliberalismo se ha impuesto. Sigan en sintonía con Radio Revolución.